Bienvenidos a las charlas del Centro de Investigación CETransmedia con los diferentes líderes de los grupos de investigación de la Facultad de Artes y Humanidades y que hacen parte también del centro. Para nosotros es un verdadero placer tenerlos aquí, que nos escuchen, que escuchen lo que están haciendo desde la investigación, la proyección y con todos los proyectos que tenemos desde la Universidad de Caldas y el Centro de Investigación. Mi nombre es Daniel Gómez Restrepo y hago parte del Centro de Investigación CETransmedia de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas y hoy tenemos un invitado muy especial. A mi lado me acompaña el profesor Giovanni Betancourt. Profe, un saludo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos, de haber aceptado esta invitación. Como puedes ver, es una charla súper tranquila, esperemos que sea así y esperemos también nosotros aprender mucho de ti, de tu trayectoria y de lo que haces acá en la institución, que se proyecta en la ciudad, en el departamento, en nuestro país y de manera internacional. Entonces creo que es un absoluto placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Dani, muchas gracias y pues un saludo muy especial a todo el equipo de producción de CETransmedia y alabando pues este magnífico trabajo de hacer visible los grupos de investigación y todo lo que allí se esconde de alguna manera porque falta estos espacios de difusión en los que se dé a conocer todo lo que se hace en estos grupos. ¿Qué vacíos llenó y está llenando este grupo de investigación en la facultad, en el departamento de música? ¿A qué le están apuntando ustedes en este momento? Bueno, el primer vacío que se llena es, como lo decía ahorita, uno de los procesos importantísimos en la acreditación de alta calidad de los programas es la investigación, es uno de los factores importantísimos y a ese momento creíamos que no se estaba cumpliendo satisfactoriamente con ese factor de investigación. Entonces ese ha sido uno de los pilares que ha podido soportar el grupo en cuanto a darle a los programas esa plataforma que pueda sustentar ese factor en el momento de la acreditación de alta calidad. Okay. Posterior a la creación del grupo Observatorio de Fenómenos Transdisciplinares en Música, se crea otro grupo que se llama MUSA, que es el de la profesora Paula Castaño, y ahí es donde nosotros con estos tres grupos podemos recoger un montón de iniciativas y al mismo tiempo de proyecciones a futuro que tenía el departamento y consideramos que se empieza a lograr. Claro, estos son objetivos a mediano o largo plazo. En ese momento recogemos, ¿cierto? Como, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo creamos esas líneas de investigación que recojan de alguna manera lo que se ha sembrado en todos estos años, pero cómo a través también de esas líneas empezamos a proyectar a futuro? Entonces, esos tres grupos que son los que tenemos en el departamento en este momento son los que por un lado soportan los temas de acreditación que son muy importantes, pero por el otro lado también empezamos a darle proyección a cada una de las líneas, porque es que finalmente cada línea tiene unas particularidades y unos objetivos. En el caso de nuestro grupo de investigación tenemos 4 líneas, una que es la creación e interpretación de música académica de los siglos XX y XXI, que es muy específica, porque es eso, creación e interpretación de la música contemporánea o de la música, las nuevas estéticas que están relacionadas también con lo visual y con los procesos sonoros de generación de nuevo conocimiento en el siglo XX y XXI. Y esta línea, por ejemplo, está muy relacionada con un proyecto de proyección que tenemos, que es el ensamble de música contemporánea de la Universidad de Caldas. Entonces, esa es la manera como nosotros empezamos a apoyarnos desde la investigación hacia la proyección y viceversa. Parte de los productos, de los proyectos que ha tenido el grupo son obras de creación, son composiciones. Esas composiciones se generan como producto en el marco de un proyecto, que quizás ahorita podamos hablar como de los proyectos, y esas obras pues necesitan un intérprete
que en este caso es el ensamble de música contemporánea, ¿sí? Y necesitan unos espacios donde se vayan a difundir, y ese ya digamos que es otra gestión que se hace por fuera para la difusión de las obras en eventos nacionales e internacionales. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo unimos proyección con investigación de una manera natural, porque es así. Orgánica, totalmente. Sí. Profe, pero precisamente estabas hablando de las líneas. Sí. ¿Cuáles son exactamente esas líneas? Sí, se me olvidó. Entonces, la creación e interpretación de música académica siglos XX y XXI, que ya lo expliqué. Estamos hablando de compositores nuevos, músicas nuevas. Nos centramos mucho sobre todo en compositores vivos, en compositores nuestros, en compositores latinoamericanos, colombianos, también en mujeres compositoras. Ha sido pues supremamente interesante. El otro es el de cultura y educación musical, pues que digamos que es una línea muy abierta, es una línea a la que le caben un montón de manifestaciones, de proyectos, de iniciativas, porque hablar de educación musical y hablar de cultura pues es vasto. El otro es de interpretación musical, porque cuando nosotros creamos la línea de creación e interpretación de obras siglo XXI, XX y XXI, pues no podemos abandonar el resto de siglos de historia de la música. Entonces se crea esa línea. Son varios, profe. Claro, son varios. Son un montón. Sí, son un montón. Entonces por eso se crea esta línea, para poder recoger todo lo que sucede del siglo XIX para atrás. Okay. Siglo XIX para atrás. Y el último es el de musicología sistemática, aunque esta línea se creó a la par con las otras, no ha tenido, digamos, mucho movimiento, porque esta línea de musicología en nuestra universidad no ha sido muy fuerte, y es, digamos, uno de esos vacíos que nosotros necesitamos empezar a llenar de ahora en adelante, en temas de investigación, pero también en otros temas ya curriculares en cuanto a la musicología. Y cuando hablamos de investigación-creación, en este caso, departamento de música, siempre es importante pensar que esa investigación, desde que nace, tiene que ir ligada a la creación, para que al final o en la mitad del proceso uno no diga, voy a hacer la creación, pero ya cuando vamos en la mitad del proceso de investigación, es decir, ustedes lo hacen siempre así, siempre desde que nace una investigación están pensando en la creación en este sentido en el departamento de música y en el grupo, o cómo es ese proceso ahí, profe. Eso depende del tipo de proyecto que se vaya a proponer o que se esté adelantando. Por ejemplo, en el caso del grupo Musa de la profesora Paula Castaño, ella desarrolló, por ejemplo, un proyecto que es el rescate de la obra para piano y voz, piano y tenor, de un compositor muy importante vallecaucano, de Luis Carlos Figueroa. Entonces la finalidad del proyecto era poder grabar las obras de un compositor. Pero digamos que en ese sentido las obras ya estaban creadas, no hacían parte como productos del proyecto, porque realmente el producto iba a ser la producción discográfica. Entonces depende como de la línea y depende del enfoque que se quiera. En nuestro caso, por ejemplo, los proyectos que hemos desarrollado están relacionados con creación, porque estos proyectos los adelantamos con el profesor Fabio Fuentes, que se nos fue hace un año, y con él hicimos varios proyectos. Por ejemplo, los últimos que hicimos están relacionados con el rescate de la cosmogonía de la cultura y la música del pueblo Huiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Que los indígenas Huiwa pues, son un asentamiento de indígenas que hacen parte pues, de estas diferentes tribus de la sierra. No son tan numerosos ni tan conocidos como los aruacos, como los cogis, etc. En población son menores, pero que tienen unas particularidades dentro de su comunidad que nos permitió realmente entrar a generar unos productos que están relacionados con sus creencias, con sus costumbres, con su cosmogonía, sus dioses, con su entorno natural, y a partir de allí nacieron pues unas obras que compuso Fabio Fuentes. Yo estuve en los procesos de composición como intérprete en esta colaboración composición-intérprete que ha sido pues tan importante en los últimos años. De allí salen pues una serie de obras
y claro, se requiere entonces quien las interprete y es lo que decía ahorita. Entonces para eso pues están los proyectos de proyección y los espacios también. Profe, y precisamente ese proyecto que tú nos comentas, apuntándole también a esa memoria histórica, a esa memoria sonora de esta comunidad en Santa Marta, en la Sierra Nevada, entonces creo que también ahí es como unir todo este aspecto académico con este aspecto cultural también, Claro, creo que es claro, muy valioso. claro, porque es que otro de los productos que salió de estas investigaciones fue un disco que se grabó con los mismos indígenas. O sea, los indígenas aceptaron bajar de la sierra a un estudio de grabación en Riohacha y se metieron al estudio y grabaron su música, o sea, y grabaron sus obras y fue pues una experiencia maravillosa. Entonces está el disco, incluso bajo el mamo y fueron todos, y fue, claro, eso es una experiencia maravillosa. Entonces, no solo han sido como obras creadas a partir del estudio de sus creencias o del estudio de su pueblo, su tribu, sino también el poder difundir lo que ellos hacen exactamente en su comunidad. Entonces de ahí salió un disco, por ejemplo, de ahí salió un libro también, un libro, el de la música huiwa, el Chicacuy, música huiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, que lo escribió Fabio, y bueno, pues una cantidad de obras que se han estrenado en muchos lugares. Hemos hecho conciertos en Argentina, por ejemplo, se ha participado en simposios internacionales, en festivales internacionales, y de hecho uno de los objetivos que tenemos ahorita es el poder organizar el catálogo de obras de Fabio. Fabio se nos fue el 7 de mayo del año anterior y claro, pues muchas obras quedaron escritas, otras en su computador, otras no sé qué. Entonces parte de ese trabajo claro, ahorita de archivo es la recopilación, organización de todo su catálogo, que es inmenso. Totalmente, sí. Profe. Bueno, profe, tú nos estabas comentando ahorita de unos proyectos en particular, que es el ensamble, CIMA, pero cuéntanos y como que nos apuntes cada uno de ellos, qué pasa con ellos, qué hacen ahí, quiénes participan. Bueno, los proyectos de investigación del grupo en los últimos años estuvieron relacionados con los indígenas Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta y los trabajamos directamente con Fabio. Esos proyectos pues ya finalizaron, de allí salieron un montón de productos y en este momento tenemos un proyecto recién aprobado y es la creación de un simulador de recitales y conciertos en tercera dimensión para trabajar un asunto muy común en el mundo de la música y del arte, que es el miedo escénico. Entonces, cuando los estudiantes se enfrentan a un público, pues obviamente no tienen el mismo rendimiento que cuando están en la clase, por una cantidad de factores psicológicos y demás. Y teniendo en cuenta que el acceso a las salas de teatro y demás, pues no es pan de cada día, no es posible tener ni la sala ni tampoco un público. Entonces, recurriendo a esta herramienta de la tercera dimensión, se propone este proyecto para que los estudiantes se entrenen a partir de esta tecnología con un repertorio establecido por cada instrumento, con un modelado de diferentes salas de conciertos. Esto va a ser realmente muy interesante en poder salir a escena y trabajar esto, ¿no? Y no solo pues el miedo escénico, sino también foguear los repertorios. Yo creo que ese proyecto va a ser pues muy interesante, esperamos que así sea y pues es el proyecto en el que vamos a empezar a trabajar a partir de las próximas semanas, porque está pues recién aprobado, sí, recién aprobado. ¿Qué otros proyectos, profe? Cuéntanos de CIMA y del ensamble. Bueno, yo lidero otros proyectos que están más relacionados con, pues están aprobados en la Vicerrectoría de Proyección, pero que están relacionados obviamente con investigación. Uno es el ensamble de música contemporánea. Este ensamble tiene como fin la difusión e interpretación de obras de compositores latinoamericanos, sobre todo colombianos en prioridad, pero en general se hace música contemporánea siglos XX y XXI. ¿Sí?
realmente ha sido pues maravilloso poder asumir esta responsabilidad. Muchas obras han sido creadas para el ensamble y hemos tenido la oportunidad de estrenar muchísimas obras. El ensamble tiene un reconocimiento a nivel latinoamericano que se ha ganado, pues, no solo pues, como por la calidad de interpretación, sino también como por la flexibilidad que tiene el mismo ensamble de poder variar su formato. Entonces el ensamble normalmente está constituido por flauta, clarinete, violín, cello, piano, percusión, pero perfectamente se puede incluir una viola, se puede incluir otros instrumentos de viento, más cuerda, etcétera, etcétera. Ha sido realmente muy interesante el trabajo con el ensamble, tanto pues que la semana entrante tenemos el lanzamiento del disco, también como homenaje al primer año del fallecimiento de Fabio. Ese primer disco se llama Latinoamericanismos, que es una forma de recoger un repertorio latinoamericano en una producción discográfica con obras de compositores colombianos en los que está Fabio Fuentes, Tomás Díaz, también colombiano, Agustina Crespo, argentina, que hace una obra maravillosa que se llama Telegramas, un poco teatral, que incluye unos textos de Cortázar, y hay una obra del compositor colombiano Camilo Méndez, profesor de la Universidad de Hong Kong, y han sido pues como muchos los conciertos que se han hecho con el ensamble en diferentes ciudades del país y bueno. El otro proyecto es la temporada de conciertos. Teniendo en cuenta la alta producción de conciertos que nosotros tenemos en el departamento, porque básicamente lo que nosotros hacemos pues incluye que se tenga que presentar en escena, pues hacemos una programación de conciertos en diferentes salas de la universidad y también de la ciudad, y realizamos alrededor de 50 conciertos al año. O sea, arrancamos con toda una temporada muy interesante de conciertos de todos los tipos de música, música clásica, contemporánea, jazz, colombiana, etcétera, en diferentes salas. Entonces tenemos la sala del Banco de la República, el Centro Colombo Americano, iglesias, hay un concierto en la iglesia de Villa María de la banda de la Universidad del 2 de mayo. Y así, bueno, todo el año. Y el Festival CIMA, que este año llegamos a la 7ª versión, que ha sido realmente increíble poder construir este proyecto, porque pues es una construcción colectiva, ha sido maravilloso. CIMA entonces llega a la 7ª versión, este año el tema va a ser Latinoamérica en el mundo, una manera de dar a conocer todo lo que tenemos en Latinoamérica, pero al mismo tiempo de reconocer que Latinoamérica ha sido fundamental en la construcción de los movimientos musicales en el mundo, a través no solo de músicos, compositores, sino también de obras que se han creado acá en Latinoamérica y que son fundamentales en la evolución musical. Profe, ¿cómo es esa vinculación de estudiantes y profes a los proyectos que me acabas de comentar? ¿Cómo hacen para vincularse, para aprender de todos estos profes y músicos que vienen del exterior y del mismo país, para aprender también de ellos y poder tener nuevos conocimientos para sus propios repertorios también? Se hace a través de una figura que es la clase magistral, en la que el maestro que viene hace una clase colectiva, digamos colectiva para todo un grupo de personas, de instrumentistas, y en esta clase pues tocan 2 o 3 de nuestros estudiantes como activos, y hay un auditorio pasivo que está escuchando obviamente, y nosotros los músicos muchas veces decimos que aprende uno más como pasivo que como activo, muchas veces por este asunto del miedo escénico, Claro. porque el chico en el momento de estar pues con un super maestro al lado, pues personas con tanta experiencia, pues tiene... Pueden haber nervios, Exacto, se puede uno tensionar, exacto. pues es natural Es también. natural, entonces muchas veces se aprovecha más desde el auditorio que desde el estar activo. Y bueno, son muchas las maneras en las que los estudiantes se involucran en nuestros proyectos. En el caso de la temporada, por ejemplo, el 80% de los conciertos los hacemos con estudiantes, porque nosotros tenemos dos asignaturas, una que se llama práctica de conjunto y otra que se llama música de cámara. A la práctica de conjunto nosotros en este momento tenemos en la práctica de conjunto 16 agrupaciones,
Y todas las agrupaciones pues no se pueden quedar en el salón de clase, entonces por eso las llevamos a las salas de concierto. Tenemos desde taller de ópera, orquesta sinfónica, banda sinfónica, ensamble de cornos, de tuba, de metales, de flautas, de clarinete, de saxofones, grupo de música del Atlántico, o sea, de todo, ahí un poco de todo. Y evidentemente lo que hacemos es programarles conciertos, entonces ahí los estudiantes se involucran. Con el ensamble igual, en el ensamble de música contemporánea, por ejemplo, tenemos egresados, profesores y estudiantes. Y en muchos casos los estudiantes pueden estar o tocando o como monitores, como practicantes. Entonces van a los ensayos, nos ayudan un poco con la producción y demás, y ahí se van involucrando también con esos temas. Y en el Festival CIMA igual, tenemos unos espacios sagrados para los estudiantes. Tenemos un concierto de estudiantes que desde que inició el festival siempre ha estado un concierto de estudiantes, presentamos pues como estudiantes destacados, pero también tenemos conciertos de esas prácticas de conjunto en diferentes espacios de la ciudad, de la universidad, tenemos monitores, tenemos un equipo de producción del cual hacen parte de estudiantes. Entonces, claro, los estudiantes están ahí todo el tiempo. Precisamente, profe, creo que es muy importante que ellos se vinculen para que entiendan esas dinámicas también de lo que pasa al producir un concierto, una temporada, el festival. Entonces creo que es súper valioso que los estudiantes hagan parte de esos procesos para que entiendan cómo es y ya tengan ahí una experiencia importante pues para ellos. Sí, por supuesto. Entonces, sí, así lo valioso. entendemos también. Sí. Profe, ¿qué problemas o retos sociales de interés el grupo de investigación le apunta? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de resolver estos retos que tenemos, digamos? Nos comentabas el proyecto de las bandas musicales de Caldas, que fue en el 2020, en plena pandemia. ¿A qué retos le apuntan ustedes a resolver en el grupo de investigación? Bueno, cuando se habla de retos, nosotros hemos estado ahí al frente tratando de abrir camino, tratando de abrir un poco la mente de una sociedad que para Manizales pues, es bastante conservadora, goda y demás. Pero cuando se habla, por ejemplo, de difusión, creación de nuevas músicas, siempre hay resistencia. Y hay resistencias de los mismos músicos, porque no hay mucha familiaridad con estas nuevas técnicas de interpretación, con estas nuevas estéticas, con estas nuevas formas de vivir la música. Entonces, allí hemos encontrado muchísima resistencia. Sin embargo, lo seguimos haciendo. Yo digo que cuando hacemos los conciertos de música contemporánea, apenas entra el público, cerramos la puerta para que no se vayan. Así debe ser, profe, así debe ser. Entonces, no, en cuanto a retos, claro, seguiremos con los mismos, que evidentemente cuando se empiezan a proponer cosas nuevas, en el caso de las músicas contemporáneas, siempre hay retos, porque hay que abrir un camino que no es fácil, porque estamos, por un lado, centrados en que la música clásica, por ejemplo, llegó hasta Brahms, Debussy, el romanticismo, el impresionismo, y de ahí para allá como que no avanzamos, y eso se acabó hace más de 100 años. ¿Sí? Entonces ese es un reto, mantener esa línea de creación y difusión de las músicas actuales, que es apenas lógico, ¿no? Sucede en todo, sucede en la tecnología, sucede en todas las disciplinas, sucede en las otras artes también. Claro, hay que estudiar los músicos que hacen parte de la historia, pero pues estamos generando nuevos contenidos. Profe, y también es como esa formación de públicos. Claro, por en supuesto. lo que ustedes hacen con los conciertos, con los ensambles, entonces también es entender que estos sonidos que a veces uno nunca escucha, poder escucharlos y tenerlos acá en la ciudad, entonces ya el público va a decir, este sonido nunca lo había escuchado, pero me interesa, quiero seguir yendo a conocer qué es lo que están haciendo con respecto a la música acá en la ciudad. Entonces, sí, así es, ese ha sido siempre como el reto y seguro que lo estamos logrando despacito, porque es que encima nuestro hay una industria muy grande, entonces, pues sin desmeritar ni mucho menos a los Bach, a los Beethoven, a los Mozart, etcétera, ellos ya no necesitan publicidad, en cambio los Fabio Fuentes, los Héctor Fabio, los
Guillermo Carbó, etcétera, colombianos, son esas nuevas fuentes de creación que son los que necesitan esos espacios, ¿cierto? Bueno, profe, para nosotros ha sido un placer que hayas aceptado esta invitación, que hayas aceptado charlar con nosotros. Esperamos continuar escuchando de ti, de tus proyectos, de los estudiantes, porque pues creo que al fin y al cabo este tema de la apropiación social del conocimiento y de la divulgación que se debe hacer de los proyectos es muy valioso para que la gente entienda por qué se investiga, para qué se investiga y hacia dónde vamos con todas estas investigaciones. Así que, profe, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Dani. Te despido y esperemos que todos vean esta entrevista, la escuchen. Vamos a tener diferentes formatos en los canales de nuestro Centro de Investigación C-Transmedia, las redes sociales de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas, así que los esperamos a que nos visiten, nos escuchen y compartan lo que aprendimos el día de hoy.